Paz a vosotros, amados hermanos del grupo Edificados en la Palabra. Les saluda su hermano en Cristo, Rafael González, desde México. Y continuando con el tema, preparando mi corazón para la cena del Señor, que lleva como subtema, más que un carpintero, hoy nos toca ver la fe y nueva vida. Así que, como siempre lo digo, vámonos de inmediato a la palabra de nuestro Dios. Y dice la carta a los Hebreos, capítulo 10, verso 19 al 21, dice: así que, hermanos, teniendo plena confianza para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesús, verso 20, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, es decir, su cuerpo. Verso 21, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios. Déjeme le explico un poco esto. La carta a los Hebreos es muy diferente a las otras cartas, porque y diferente en muchos aspectos, porque comienza sin un saludo habitual, como todas las otras cartas. No menciona al autor y solo contiene algunas indicaciones aisladas sobre las circunstancias de quién escribe la carta y a quién está dirigida. Pero el objeto principal de esta carta es presentar la excelencia de la persona de Cristo en contraste, mis amados hermanos, con los seres del cielo y de la tierra. Hace destacar esta carta la obra que Jesús realiza en la cruz, contrastando mucho con las sombras y las figuras del Antiguo Testamento, ya que la obra de Jesús es mucho más valiosa que las anteriores, o lo que el Antiguo Testamento nos indica. A quienes está dirigida la carta, mis amados hermanos, son los hebreos o los judíos. Ellos reciben a Jesús, están llamados a abandonar el sistema religioso del judaísmo. Pero quiero decirles que esto podría haber sido muy difícil para ellos, pues se trataba de las ordenanzas dadas por el mismo Dios y las habían obedecido por siempre. Estas ordenanzas en el pasado las obedecieron sus padres, sus hermanos y así. Entonces, ellos siempre habían actuado conforme a la mente de Dios, de acuerdo a su religión. Y todo esto puede darnos una pregunta. Entonces, de repente, ¿ya no tiene valor el Antiguo Testamento? No es así. Claro que no. Para que nosotros podamos entender un poco esto, quiero decirles que todas las ordenanzas, ceremonias y las instituciones del Antiguo Testamento eran meramente figuras de algo infinitamente más elevado, más perfecto, y es en cuanto a la persona misma del Señor Jesús y de su sacrificio. Mis amados hermanos, en todas las formas y figuras que el Antiguo Testamento nos presenta, se encuentra el cumplimiento de todo, e incluso fueron superadas por la obra de Jesús. El escritor de la carta a los Hebreos, mis amados hermanos, guiado por el Espíritu Santo, toma los elementos del Antiguo Testamento uno tras uno para mostrar cómo Cristo es incomparablemente más grande y está por encima de todo aquello que dice el Antiguo Testamento o toda la ordenanza en cuanto a los sacrificios. Cristo es más excelente, pues, que los ángeles, es más grande que Moisés, es más grande que Aarón. Jesús es más grande que Josué, pero hay algo importante. Jesús se ofreció él mismo en persona de una manera mejor y eficaz que los innumerables sacrificios que se podían haber ofrecido durante el antiguo pacto. Dice el verso 19: así que, hermanos, teniendo plena confianza para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesús,
Hay plena libertad, amados hermanos, a través de la sangre de Jesús para entrar al lugar santísimo. Porque después de que nosotros vemos estas cosas que escribe el escritor de la carta, él mismo nos hace ver cómo llega a una conclusión importante. Porque nosotros hemos sido hechos propicios para la presencia de Dios a través del perfecto sacrificio del Señor Jesús. Y entonces tenemos plena libertad para entrar en el lugar santísimo. Y esto contrasta con lo que caracterizaba al judaísmo, ya que no se trataba de un lugar consagrado ni de un santuario visible. No se trata pues ahora en la actualidad, sino se trata de la presencia misma de Dios. Este verso, el capítulo 4, verso 16, fíjese lo que nos enseña. Acerquémonos pues con confianza al trono de la gracia para que alcancemos misericordia y hallemos gracia para el oportuno socorro. El acceso del creyente es hecho de una vez y por todas con el sacrificio de Cristo Jesús, nada más. Este es el punto esencial, este es el punto álgido, este es el punto principal de la fe cristiana, el sacrificio de Jesús. Porque a través de ese sacrificio tenemos el libre acceso a Dios en todo momento y podemos estar en espíritu delante de Él. Amados hermanos, la base de esta libertad es la sangre de Jesús. Nosotros podemos ver dos efectos de la sangre de Jesús. Por un lado, el camino a los lugares santos hacia Dios debía abrirse con su sangre. Mire lo que dice Hebreos capítulo 9, verso 12. Entró una vez para siempre en el lugar santísimo, logrando así eterna redención. Ya no mediante sangre de machos cabríos ni de becerros, sino mediante su propia sangre. Por otro lado, debíamos ser purificados por su sangre para ser hechos limpios para la presencia de Dios. Hebreos capítulo 9, verso 14 nos explica y dice: cuanto más la sangre de Cristo, quien mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará nuestra conciencia de las obras muertas para servir al Dios vivo. Amados hermanos, recordemos esto siempre con toda la seguridad, con firmeza. Y si nos es posible acercarnos a Dios, es precisamente por la sangre de Cristo, ya sea que vayamos de manera personal o juntos en comunidad, pero todo porque Él dio su vida en esa cruz. Dice el verso 20, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, es decir, su cuerpo. Un camino nuevo y vivo. Fíjese lo que dice, Este camino a los lugares santos se describe aquí como nuevo y vivo. Es nuevo en contraste con el antiguo camino, o sea, el del antiguo pacto, que pasaba por las ordenanzas de la ley, de los ritos y ordenanzas, los sacrificios de animales. Pero está vivo porque Jesús mismo es el camino. Y mire lo que dice Juan 14:6, que usted se lo sabe. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Jesús está viviendo para siempre, para interceder por cada uno de nosotros. Hebreos capítulo 7:25, mire lo que dice. Por esto también puede salvar por completo a los que por medio de él se acercan a Dios, puesto que vive para siempre para interceder por ellos. Entonces, bajo la antigua alianza, bajo el antiguo pacto, el sumo sacerdote podía entrar al lugar santísimo una sola vez al año. Y si consideramos nosotros los detalles de las ordenanzas sobre este tema, amados hermanos, bien podemos nosotros pensar esto que le voy a decir, que no había ninguna seguridad en el corazón del sacerdote cuando este sacerdote cruzaba el velo y se acercaba al arca.
Él bien podía haber tenido temores, miedo y preguntarse si todo estaba hecho exactamente conforme a las prescripciones que Dios había dado, para que el Dios Santo pudiera morar en medio de ese pueblo hebreo una vez más por un año. Qué inmenso contraste, mis amados hermanos, existe entre el nuevo y el antiguo camino. El antiguo estaba reservado para la familia de Aarón únicamente. El nuevo es hoy para cada creyente que es parte del sacerdocio santo. Porque mire lo que dice Primera de Pedro capítulo 2, verso 5, también ustedes sean edificados como piedras vivas en la casa espiritual para hacer un sacerdocio santo a fin de ofrecer sacrificios espirituales agradables a Dios por medio de Jesucristo. Nosotros no podemos llegar ante Dios por nuestros propios medios. Tiene que ser a través de Jesucristo, como ahora. El 4 de abril nos presentamos a la mesa, nos sentamos, comimos el pan, bebimos el vino, pero fue únicamente por medio del sacrificio que Jesucristo mismo hizo para que nosotros pudiéramos generar ese sacrificio vivo, espiritual, en la presencia de Dios. Verso 21 dice, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios. Imagínense, la iglesia tiene un gran sacerdote que es Jesús. Porque no solamente tenemos la libertad de entrar a lugares santos, o en este caso al lugar santísimo, sino que también tenemos un sumo sacerdote, mis amados hermanos. Él está establecido sobre la casa de Dios, sobre la iglesia. Y podemos nosotros pensar fácilmente que Él está designado para ello, aunque en esta carta a los Hebreos, generalmente se le llama sumo sacerdote. El Señor Jesús, amados hermanos, se estableció como sumo sacerdote sobre la iglesia, sobre la casa de Dios, porque dice Hebreos capítulo 3, verso 6, en cambio, Cristo es fiel como hijo sobre su casa. Esta casa suya somos nosotros, si de veras retenemos la confianza y el gloriarnos de la esperanza. Ojo, si de veras retenemos la confianza y el gloriarnos de la esperanza. En esta actividad de como sumo sacerdote, Jesús hizo la propiciación de nuestros pecados. Hebreos capítulo 2, verso 17, mire lo que dice, 2:17 de Hebreos, dice, por tanto, era preciso que en todo fuese hecho semejante a sus hermanos a fin de ser un sumo sacerdote, misericordioso y fiel en el servicio delante de Dios, para expiar los pecados del pueblo. ¿Qué pueblo? Nosotros. Y en el cielo está activo, ahí a la diestra del Padre, en favor nuestro, mis amados hermanos, como intercesor. Porque mire, 4:14 y 15 de Hebreos dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que ha traspasado los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra confesión. Verso 15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no puede compadecerse de nuestras debilidades, pues Él fue tentado en todo igual que nosotros, pero sin pecado. El ministerio de Jesús como sumo sacerdote, mis amados hermanos, fue un poco diferente o muy diferente, porque cada vez que se le da el título con la palabra grande, se haga de cuenta que se subraya su elevación y su dignidad. Como por ejemplo Mateo 5:35, el gran rey, Lucas 7:16, el gran profeta, en Hebreos capítulo 4, verso 14, el gran sacerdote, y en Hebreos 13:20, Él es el gran pastor de las ovejas. Entonces, podemos decir con seguridad que el Señor Jesús, el gran sacerdote sobre la casa de Dios, tiene autoridad sobre cada sacrificio que hagamos en esa casa, o sea, en la iglesia, ya sea de manera personal o como comunidad, mis amados hermanos. ¿Por qué les digo esto? Porque nosotros debemos llegar cada día, cada mañana, cada tarde, cada día, con seguridad a la presencia de Dios,
a ofrecer nuestro sacrificio, a entregar nuestra alabanza, porque el sumo sacerdote, el intercesor que está sentado a la diestra del Padre, es quien ampara nuestra seguridad de acercarnos a Dios para que podamos ofrecer nuestro sacrificio. Hagamos caso entonces, con confianza, con seguridad, acerquémonos a Dios con confianza. Mis amados hermanos, que Dios los bendiga y que Dios los guarde, que Dios haga resplandecer su rostro en cada uno de ustedes. Les saluda su hermano en Cristo, Rafael González, desde México. Paz a vosotros.